Mi nombre es Natalia Rojas y la población que les presentaré el día de hoy es la población desplazada, indígenas, niños y niñas. Para definir la población indígena, lo hacemos también como son los pueblos originarios, pueblos aborígenes o pueblos nativos. Son grupos étnicos que son los habitantes originales de una región determinada. Grupos étnicos en Colombia. El DANE determinó, a partir de la encuesta de calidad de vida en 2018, que tiene cobertura departamental y cuenta con cerca de 287.000 personas encuestadas, que el volumen de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en 2018 es de 4.671.160 personas, que corresponde al 9.34% de la población total nacional. ¿Dónde está concentrada la población indígena en Colombia? Según el DANE, la mayoría de estas poblaciones se ubica en zonas rurales y en regiones fronterizas. La mayor cantidad de población que se reconoce como indígena se concentra en 6 departamentos: La Guajira, Cauca, Nariño, Córdoba, Sucre y Chocó. Sin embargo, no solo el tema del conflicto armado afecta a la población indígena, también la pandemia que estamos atravesando a través mundial. El COVID-19 ha afectado a los pueblos wayú, a los pueblos en frontera binacionales y transfronterizos, los pueblos en contexto de ciudad, los pueblos en frontera con Brasil y pueblos en aislamiento voluntario. Los pueblos wayú afectados por la agudización de la emergencia ante la carencia de agua y la situación de desnutrición. Los pueblos en frontera binacionales y transfronterizos, Barí y Yucpá, especialmente ubicados en el norte de Santander, y los pueblos Amorúa, Sicanú y Enbichada, quienes enfrentan situaciones de alta desprotección por su condición de movilidad. Los pueblos en contexto de ciudad, quienes, tras ser víctimas de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado, se han visto impactados por la pérdida de sus economías propias y, al buscar alternativas de subsistencia sin las medidas de bioseguridad necesarias, se exponen al contagio del COVID-19. Los pueblos en la frontera con Brasil y pueblos en aislamiento voluntario, que al no haber estado expuestos a accidente, su organismo es más vulnerable frente al COVID-19. En el presente trabajo quiero mostrar una intervención que se realizará a la población desplazada, a los pueblos indígenas, niños y niñas. Los objetivos son: con la presente investigación se quiere abordar la problemática que viven los pueblos indígenas en el territorio nacional, problemáticas que se abordan desde los derechos humanos, como el respeto hacia las diferencias, el derecho a su tierra y el derecho a la vida, desde una mirada a la primera infancia. Proponer un plan de intervención que pueda generar alternativas de solución para poder brindar a las comunidades indígenas programas de alfabetización a la población infantil y capacitación a los jóvenes en búsqueda de empleo según sus características y necesidades individuales. Emplear la lengua de los pueblos indígenas en las prácticas culturales y planes de capacitación con el fin de que no se pierda su identidad y fortalecer su sentido de pertenencia, promoviéndolas a las nuevas culturas y a las nuevas generaciones. Pueblo indígena en Colombia. De acuerdo al Censo Nacional llevado a cabo en el año 2018, la población indígena en Colombia creció un 36,8%, representando el 4,4% de la población total del país, sumando 1.905.617 indígenas de todos los pueblos. El crecimiento poblacional de los pueblos indígenas fue 6 veces más que el total nacional, explicando en buena parte por una tasa de fecundidad que duplica la media nacional. Además, el incremento poblacional está asociado con la inclusión de personas que no fueron incorporadas en la contabilización censal del 2005.
Los departamentos en los que se ubica la mayor cantidad de población indígena son La Guajira, con 394.683 habitantes, Cauca, con 308.455, Nariño, con 206.455, Córdoba, con 202.621 y Sucre, con 104.890. Asimismo, las etnias con mayor número de miembros son las Guayú, con 380.460, la Zenú con 307.091, los Nasa con 243.176 y Pasto con 163.873. Estos pueblos concentran el 58,1% de la población indígena colombiana. La Constitución Política de 1991 reconoció los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y ratificó el Convenio 169 de la OIT, hoy Ley 21. En 2009, Colombia apoyó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Con el Auto 004 de 2009, la Corte Constitucional ordenó al Estado la protección de 34 pueblos indígenas en riesgo de desaparición por el conflicto armado. El expresidente Juan Manuel Santos firmó el decreto 1953 de 7 de octubre del 2014, por el cual se crea un régimen especial para poner en funcionamiento la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas en sus territorios. Mientras el Congreso promulga la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que definirá las relaciones y la coordinación entre las entidades territoriales indígenas y los municipios y departamentos. En diciembre de 2016 culminaron las negociaciones entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, para cerrar un conflicto armado de más de medio siglo de duración que expulsó de sus territorios a muchas familias campesinas, indígenas y afrocolombianas. En el año 2019, cuando la ONU declaró este mismo año como el de las lenguas indígenas, según la entidad, las lenguas de los pueblos indígenas representan su sabiduría ancestral, sus costumbres y una cosmovisión particular ligada al territorio. Desplazamiento forzado, la presencia de los grupos de guerrillas, paramilitares y el narcotráfico. Factores como los cultivos de uso ilícito y la implementación de megaproyectos desarrollados sin atender adecuadamente los legítimos intereses colectivos de las comunidades indígenas constituyen problemas vigentes para su supervivencia. Según el Boletín de Alerta Temprana de Indepaz, el departamento donde más se han producido asesinatos de líderes indígenas es el Cauca, cuya cifra asciende a 88 personas desde enero del 2016 al 30 de octubre de 2019. Esto responde en parte a las disputas armadas por territorios para narcocultivos y corredores de paso para el tráfico de pasta de base de coca y marihuana, pero además hay que considerar el impacto de conflictividades territoriales con sectores privados legales e ilegales, minería del oro, tensiones con la agroindustria de la caña de azúcar, explotación de madera, entre otros. De las 32 personas indígenas asesinadas en 2019, la gran mayoría de los casos sucedieron en la zona del norte del Cauca, a saber, 9 en Toribio, 7 en Caloto, 6 en Paez, 3 en Suárez y 2 en Santander del Quilichao, 2 en Corinto, 1 en Miranda y 1 en Cajibio y 1 en Silvia. Minga por la Paz y la Vida, 2019. Marzo de 2019 se inició una movilización o minga, denominada Minga por la Vida y la Paz, donde participaron indígenas de todos los pueblos del país. Las manifestaciones se extendieron durante 27 días, donde se negoció con el Ministerio del Interior, tratándose temas referentes a la defensa del territorio y que se cumplieran las solicitudes que le habían hecho al gobierno. Finalmente, el 6 de abril se llegó a un acuerdo y los indígenas despejaron la carretera. Sin embargo, aunque se plasmaron acuerdos en una agenda común, hasta la fecha no se han visto una implementación efectiva. La Minga del suroccidente del país, liderada para la exigencia de los derechos territoriales con movilizaciones y bloqueo de la vía panamericana que comunica el suroccidente hacia el departamento del Nariño y el Valle, se logró concertar
que el de los 4.600 billones de pesos que exigían las comunidades indígenas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo se puedan asignar un 17,5%, monto previamente estaba contenido en el Plan de Inversión para la región del Cauca. Sin embargo, hasta la fecha todavía no se ha cumplido. En la mencionada Minga participaron todas las organizaciones indígenas filiales a la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, con punto de encuentro en el resguardo La Delfina, donde se instaló la mesa de negociación con el gobierno nacional representado por la ministra del Interior. Asimismo, en el departamento del Cauca se instaló una segunda mesa de diálogo donde participaron los departamentos de Cauca, Huila y Caldas con sus respectivas organizaciones que lo representan. Los indígenas participantes de la Minga se movilizaron por medio de la caminata, danzando, tocando instrumentos, cantando, y desde los departamentos de origen a través de las llamadas chivas y obuses escaleras, diferentes mesas de concertación y una sola minga indígena. La situación de los pueblos indígenas del país durante el año 2019, año en el que se conmemoró la existencia de las lenguas nativas, no contó con las garantías institucionales para la supervivencia física y cultural de los pueblos. Sin embargo, al interior de las comunidades se evidencian los principios de unidad, cultura, territorio y autonomía. Ante toda esta grave situación que viven los grupos étnicos en Colombia, se piensa desarrollar un plan de intervención que toca 3 puntos importantes. En la presente investigación se abordarán las dificultades que presenta la población indígena en Colombia. Muchas de estas tienen que ver con el desplazamiento, las faltas de oportunidades laborales y de educación, que están ligadas con la violación a sus derechos como ciudadanos colombianos que tienen. Y claro, no debemos olvidar que como pueblo cada uno está legislado por sus propias leyes y costumbres. Es importante reconocerlas y poder llevarlas a la práctica. Se desarrollará un plan de intervención y ayuda en primeros auxilios psicológicos para la población indígena víctima del conflicto armado y violencia del país, capacitando a la comunidad para prestar primeros auxilios psicológicos partiendo de sus propias creencias e ideologías. También se desarrollará un plan de alfabetización. Se realizará un plan de capacitación para la primera infancia, donde se generen estrategias para el establecimiento de hábitos, rutinas, con el fin de que los niños adquieran responsabilidades para trabajar autoesquemas como autonomía, autoestima, autoeficacia y autoconcepto. De igual manera, se desarrollará un plan de capacitación en emprendimiento o diseño de hojas de vida y preparación para la entrevista y primer trabajo según las características individuales, teniendo en cuenta sus fortalezas, habilidades, aptitudes para desempeñar un oficio o profesión. Para la estrategia de intervención se realizarán 4 puntos. Trabajar con la comunidad indígena por medio de talleres donde se hará psicoeducación a los padres de familia para trabajar en casa y en la institución educativa sobre estilos parentales y crianza positiva. Se trabajará con la población infantil, primera infancia sobre alfabetización y estrategias pedagógicas para la adquisición del conocimiento según su edad escolar. Se realizarán capacitaciones a los docentes, institutos educativos en un marco bilingüe intercultural, con el objetivo de apoyar, mantener sus prácticas culturales tradicionales que les permita conservar su identidad propia frente a las imposiciones de la sociedad nacional. Se crearán herramientas pedagógicas donde se genere un acercamiento a la población indígena a distintos escenarios para integrar cultura y tradiciones a la cultura y a la nueva sociedad. Mejorar las prácticas agrícolas sostenibles, desarrollar nuevas empresas no agrícolas y mejorar el acceso a los mercados. Desarrollar la capacidad en materia de derechos de los pueblos indígenas, revitalizar el patrimonio cultural y los conocimientos tradicionales. Empoderar a las mujeres indígenas. Preservar y promover las variedades locales de cultivos tradicionales. El desarrollo de estas propuestas se realizará por medio de entidades políticas como las alcaldías locales de los barrios donde exista población desplazada de indígenas, para tener un acercamiento con esta población a través del ente que regula la población existente, teniendo en cuenta
sus normas e intereses interculturales. Se buscará un acercamiento con entidades locales como fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro para poder desarrollar los talleres, capacitaciones, establecimiento de grupos de apoyo propuestos con la población objetivo de la presente investigación. Incidir en la inclusión del enfoque de diferencial y acción sin daño para la protección de la diversidad cultural en la formulación de los planes de salvaguarda étnica y el Plan Nacional de Garantía.